Y cuando llega a su celda para hablar con él, su habitación para hablar con él, lo encontró hincado y se encontraba a 1 metro de distancia del suelo, levitando. No estaba tocando el piso y él estaba en una pose de oración, sin tocar el piso, levitando el Padre Pío. Hola, ¿cómo están? Les saludo desde su canal Más Allá de lo Sobrenatural. Este podcast que poco a poco hemos intentado hacerles llegar para que ustedes tengan temas que son un misterio, que son creaciones de gente sobresaliente y que ha tenido también por toda la historia de esta humanidad el don o algún don que nos tenga que mostrar para asombrarnos. En esta ocasión vamos a hablar de este tema tan controvertido, que es el tema del Padre Pío o los estigmatizados. Pero antes de seguir, quisiera preguntarles a ustedes: ¿qué es un estigmatizado? ¿Por qué a gente elegida supuestamente por un poder supremo le salen estas heridas y estos dones por los cuales pueden desarrollar habilidades tan extraordinarias como la habilidad de sanar? Estas marcas o estos estigmas, como se conocen, son nada más y nada menos que las heridas de Cristo que tuvo en la cruz, que son heridas en las manos, por los clavos, en los pies, por la misma situación de los clavos, y en el costado, que fue hecha por una lanza. Pero la pregunta es: ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué gente elegida para tener y llevar toda su vida la carga o el privilegio de tener estas heridas? Vamos a comenzar sobre todo con una persona tan sobresaliente y la historia de este personaje, que es el Padre Pío de Pietrelcina, que es un pueblo de Italia donde él se creó y estudió. Y para esto le voy a ceder el paso a mi compañero para que sigamos hablando de este singular personaje que llegó hasta los oídos del Vaticano. Sí, mira, este es un caso muy interesante, porque el Padre Pío empieza a tener estigmas en sus manos a muy temprana edad, ¿verdad? Y le duran por muchos años. No es que se le aparecen ahorita y mañana se le quitaron, no. Los tuvo esos estigmas por alrededor de 50 años. Entonces, imagínate tener ese tipo de estigmas en las manos, y eran de un tamaño grande, no eran de 1 centímetro, eran de más de 5 centímetros el tamaño de esos estigmas, por los cuales de las manos él sangraba y le producía dolor, un dolor bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, ha habido otros más que han tenido este tipo de estigmas, ¿verdad? En los casos más recientes encontramos el italiano Bon Giovanni, que es el famoso Giorgio Bon Giovanni, muy reconocido. Entonces, este tipo de estigmas son cosas que son únicas en ciertas personas y que hace que tengan este terrible dolor, ¿verdad? Que hay algunas personas dicen que es casi a veces hasta insoportables, que hay veces que los tira en la cama del dolor que tienen, ¿verdad? Entonces, este Padre Pío tenía esos estigmas tanto en las manos como en los pies, ¿verdad? Al grado tal que pues difícilmente podía caminar normalmente por el tipo de dolor que sufría. Y el Padre Pío no solamente tenía esos estigmas, sino que también
tenía un don llamado el don de la bilocación. Este don de la bilocación es cuando una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Ha habido otros como la mística Santa Teresa de Jesús, que también tenía ese don. Y bueno, este don era el cual, por comentar lo que se habla o lo que se dice acerca de este don, el Padre Pío se enteró de que había una persona que estaba a punto de morir, porque como el Padre Pío también podía sanar, tenía ese don de sanar, entonces se le dijo: esta persona está a punto de morir, necesita verle, padre. Iba el Padre Pío a ver a esa persona que estaba moribunda, estaba ya casi en su lecho de muerte. Entonces el Padre Pío llega y lo sana. Sin embargo, se dice que a la misma hora que estaba sanando a esta persona que se encontraba ya moribunda, los testigos dicen que también se encontraba en el convento. Es decir, estaba en dos lugares al mismo tiempo, como si se hubiera duplicado esta persona. Entonces es algo también bastante interesante tener este don de la bilocación. Y como te mencioné anteriormente, no solamente era el único. La mística Santa Teresa de Jesús tenía el mismo don de poder estar en dos lugares al mismo tiempo, lo cual es muy interesante. Pues en estos relatos de aquellos tiempos se dio una ola de estigmatizados, como dices, de Santa Teresa de Jesús. Yo aquí tengo otros tres, que fue como Catalina de Emmerich. Sí. Sí. Y el San Charbel, que es un santo muy famoso entre esta comunidad. Uh-huh. Y San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un personaje también bastante famoso. Hablaremos de él más adelante, en otros capítulos más adelante. Pero en estos conventos se daba mucho este tipo de personajes santos, que se le podría llamar santos o le llaman santos. Cabe recordar que el Padre Pío estudió en el convento de San Giovanni Rotondo, que es en la provincia de Petrelcina, en Italia. Él empezó sus estudios, de hecho, desde su muy corta vida, más bien su infancia. Él empezó ahí en esos estudios. Lo que me lleva a pensar que esta gente que es especial, que tiene este don, por lo regular siempre tiene poderes curativos. Como tú decías, él se podía duplicar y estar en otro tipo de lugares para ejercer este tipo de curación o este tipo de ayuda a la gente. De hecho, él siempre mandaba cartas al Vaticano porque pedía consejos. Él era también muy famoso por hacer este tipo de expulsión y pelea con demonios. Y en el Vaticano, en un principio, no le creían mucho, a pesar de las cartas que mandaba, pero ya después, obviamente, después de tanta insistencia, ya fue ya le fueron creyendo en todas sus cosas, inclusive le mandaron emisarios, y pues ya pasó a ser la historia como el padre que curaba y que tenía sus estigmas, y aparte luchaba contra demonios. Fíjate que ahorita que mencionas que luchaba contra demonios, uh-huh. En la noche, cuando se quedaba, él estaba en un convento y había celdas donde él se quedaba, sus dormitorios. Cuando él se quedaba en su celda, se dice que se escuchaban gritos. Y esos gritos eran espeluznantes y aterraban a los demás frailes, porque los demás frailes decían: ¿qué está pasando? ¿Por qué estaba gritando? ¿De dónde vienen esos gritos? Esos gritos venían de la celda
del Padre Pío. Entonces, lo que tú mencionabas de que luchaba contra demonios, él luchaba en esa celda contra demonios. Luchaba y luchaba, y los gritos eran aterradores, espeluznantes, o era así como lo describían los demás frailes que habitaban ese convento, lo cual es muy interesante. Ahora, hacía sanaciones, claro. Hay un caso de sanación que se llama Antonio Nofrio. En este caso de sanación, esta persona le da una enfermedad llamada tifus, el cual hace que la parte de atrás de su cuerpo, la parte de arriba de su espalda, le salga una joroba. Y entonces pues andaba jorobada la persona. Llega el Padre Pío a verlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo sana. Y esta persona, después de tener esa joroba, la joroba se quita automáticamente, desaparece totalmente, y después de que esta persona, Antonio, caminaba así como erguido porque tenía una joroba en la espalda, entonces ya caminaba derecho, porque ya la joroba ya no estaba ahí. Entonces esa es otra de las partes de sanación que tenía, los dones de sanación que tenía el Padre Pío. Sí, fue muy famoso por esta situación, este padre que llegó hasta su gran fama hasta el Vaticano. Desafortunadamente, pues él tuvo una vida llena de pues eventos que lo hacían ver como si todo lo que él hacía no fuera cierto. Sus contradictores siempre hablaron de que era un tipo de gente que era una farsa, pero hay pruebas de que él, cuando se duplicaba, y hay mucha gente que habla de esto, cuando él le llevaba con sus manos a curar a la gente. Desafortunadamente este padre murió en 1968, ya a una edad no tan avanzada, pero sí a una edad ya mayor. Pero la fortuna que tuvo él es que hubo mucha documentación de su caso. Hubo muchas fotografías, hubo películas de ese tiempo, y para él, pues, y para su fama, que lo hizo mundialmente, de hecho se hicieron documentales y películas, puesto que había mucho material para hablar de este caso. Sí, fíjate que en una ocasión le llegaron unas cartas, así como que manchadas como con sangre, así. Y lo que hizo él fue sacar agua bendita y las empieza a rociar con agua bendita. Una vez que las rocea con agua bendita, las cartas ya las pudo abrir y eran legibles, porque las personas decían que en estas cartas, que eran unas cartas de ayuda, que le pedían ayuda al padre, el diablo las manchaba de rojo, como si fuera sangre, para que él no pudiera leer el contenido y proporcionar la ayuda que necesitaban las personas. Y él era demasiado inteligente y las rociaba con agua bendita y las podía leer. Ahora, él también confesaba a las personas. Y cuando confesaba a las personas, a veces duraba hasta 16 horas confesando a la gente. Imagínate todo el día confesando, y se decía que en varias ocasiones el Padre Pío ya sabía lo que la gente le iba a decir. Llegaba la persona a sentarse o a hincarse en el confesionario, iba a hablar, iba a confesar sus pecados, y el Padre Pío ya sabía lo que la persona le iba a decir. ¿Cómo lo sabía? Pues no lo sé. Tal vez era otro don que el Padre Pío tenía, entre varios de los cuales él tenía. Entonces, imagínate que tú llegues al confesionario, que vayas a confesar, y que el Padre Pío te diga, pues sí, yo ya sabía que venías a hablarme acerca de esto, o del otro, y del otro. Era algo muy, muy interesante, ¿no? Sí, el Padre Pío
Entre el gremio católico, hasta la fecha tiene una extensa fama. Y bueno, lo volvieron santo después de su muerte. El Vaticano lo canonizó. Y con todas estas documentos y todos estos reportajes que le hicieron en su tiempo, estamos hablando de los 50s y de los 60s, casi completamente, pues lo hicieron que se catapultara hacia esta cúspide de deidades o de santos del Vaticano. Él siempre se caracterizó por estos estigmas, pero la pregunta que me hago yo y que le hago a las personas que amablemente nos ven: ¿de dónde vienen? ¿Por qué esta gente sangra tan abundantemente de sus manos y del costado, donde se supone que fue la lanza donde terminaron con la vida de Cristo, y de los pies donde también le pusieron los clavos? ¿Por qué esta gente es especial? ¿Por qué específicamente a esta gente específicamente tiene estas marcas o estos estigmas? Estigmas es marca. ¿Por qué sangran? ¿Por qué toda la vida y hasta la fecha? El último que yo he enterado es el que mencionaste, Giorgio Bon Giovanni, y tiene también en la frente una marca de sangre, una cruz. ¿De dónde proviene este don y estas marcas? Sí, mira, es una muy buena pregunta. Ahorita, mientras estabas platicando, recordé que también el Padre Pío hacía cosas buenas, no cosas buenas, sino cosas de caridad. Fundó una casa llamada la Casa Solievo. Esa Casa Solievo se llamaba la Casa Solievo de la Forenza. Fue a base de donativos que la gente proporcionaba. Es decir, no solamente que él ayudaba a la gente con sanaciones, sino que aparte la gente iba con él, le daba donaciones, le daba dinero, y él ocupaba ese dinero apropiadamente en hacer unas fundaciones y unas casas para las personas o los niños que lo necesitaran. Y también se dice que él casi no dormía. Se dice que él dormía, pues, no mucho. Y entonces él era de ese tipo de padres que llevaba a cabo algo llamado la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es solamente estar en un proceso de ayuno en el cual solamente comes pan y vino durante un periodo prolongado de tiempo, ya que el pan representaba el cuerpo de Cristo y el vino representaba la sangre de Cristo. Entonces el Padre Pío lleva a cabo esa Eucaristía, la llevó durante toda su vida. Y hay gente que dice que también tenía el don de levitar. Una persona dice que fue a verlo porque le urgía hablar con él. Uh-huh. Y cuando llega a su celda para hablar con él, su habitación para hablar con él, lo encontró hincado y se encontraba a 1 metro de distancia del suelo, levitando. No estaba tocando el piso y él estaba en una pose de oración, sin tocar el piso, levitando el Padre Pío. La persona al verlo pues se espantó y salió corriendo porque pues no sabía de qué se trataba. Y el padre se dice que levitaba también, que era una de las cosas que el padre llevaba a cabo. Este tipo de levitaciones yo las he oído con muchos iniciados en Oriente Medio y en el Oriente, que entran en un periodo o valga la redundancia, en un trance que los hace... Es tanta su concentración que los hace levitar. Posiblemente a él le pasó porque tanto era su poder de concentración que llegaba
a hacer este tipo de cosas. Pero, pues, como les decía yo hace un momento, él fue canonizado por Juan Pablo II allá por el 2002, según mis datos que tengo aquí, después ya de muchos años de su muerte. Y pues los que tienen estos dones y los usan para hacer el bien, para curar a la gente, pues bienvenidos, y vamos a seguir con este tipo de temas, como ya les habíamos dicho, y esperamos que tengamos más datos sobre más estigmatizados en este tema. Sí, ahorita que mencionaste acerca de que hay otras personas, Uh-huh. la mística Santa Teresa de Jesús también levitaba. San José de Cupertino también levitaba. Sí, sí. Es decir, había otras personas que también levitaban. Y bueno, pues es algo, eso de la levitación es una práctica que se ha llevado desde hace muchos años, e inclusive los lamas del Tíbet practican esto, lo que es la levitación, ¿verdad? Y ha habido otros casos también de otras personas que pues han levitado, ¿verdad? A cierto, no estamos hablando de una levitación que leviten 6 metros, 10 metros del suelo, pero sí 1 metro, 50 se separan centímetros. del piso. Sí. Entonces es 50 centímetros, 1 metro del piso. Entonces, pues es muy interesante todo esto. Pero yo creo que nuestros amigos que nos ven tienen la mejor opinión. Para saber exactamente qué es lo que piensan, pues pónganos en sus comentarios sobre de este tema de los estigmatizados. Gente especial, gente que ha llegado a tener un tal poder mental, físico y mental, que ha llegado a trascender en el paso del tiempo. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen estas heridas y por qué son las heridas exactamente que tuvo Cristo en la cruz? Ustedes tienen esa opinión mejor y esperamos sus comentarios. Gracias por vernos y los esperamos para el próximo de su podcast Más allá de lo sobrenatural, con otro tema interesante. Cuídense y hasta la próxima.